Él es investigador dedicado a la genética y la biología de sistemas. Él tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Es investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Y su investigación se centra principalmente en el envejecimiento celular, en la evolución de genes duplicados y la diversidad genómica en levaduras en México. Sus proyectos han sido financiados por el CONACYT y ha contribuido significativamente a la ciencia, incluyendo estudios sobre la longevidad y la evolución de proteínas multifuncionales. Es miembro de la Academia de Ciencias de Latinoamérica desde 2017 y él va a presentar un trabajo que se llama Hacia la comprensión sistémica del envejecimiento celular. Entonces, por favor, doctor. Muchas gracias, Ricardo, por tu amable presentación y muchas gracias a los organizadores, en especial a la doctora Carmen García Peña. De verdad estoy muy honrado de estar aquí hoy con ustedes. Por lo general en los foros en los que hablo tengo que dedicar un tiempo a convencer a la gente acerca de la relevancia de investigar el fenómeno del envejecimiento en el contexto de la nueva ciencia del envejecimiento, la gerociencia, y sus profundas implicaciones médicas, económicas y sociales. Es un gusto que hoy me puedo ahorrar esa parte. Y lo que quiero hacer más bien es darles otra visión de la que se ha tratado en este fantástico foro, desde diversas perspectivas, sobre los aspectos más fundamentales, más básicos del fenómeno. Finalmente estamos lidiando con un fenómeno biológico, de bases puramente biológicas, ¿sí? Y lo paradójico es que desde la perspectiva de la biología, el envejecimiento es probablemente uno de los fenómenos que aún comprendemos menos en biología. Empezamos a saber desde la perspectiva genética, que es la que nosotros abordamos, cuáles son los factores que determinan, que influyen en este fenómeno, pero sabemos menos sobre la manera en que esos están integrados unos con otros, lo que nosotros llamamos la lógica genética del envejecimiento. Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer en nuestra investigación, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte, ¿por qué es relevante abordar estos aspectos puramente genéticos y celulares? Porque, bueno, sabemos esto, probablemente muchos de ustedes conocen esta imagen, este trabajo de hace ya algunos años de la cohorte de Dunedin, en donde se infiere que la edad biológica de los organismos difiere mucho o varía mucho con respecto a la edad cronológica. Y esto nos habla de que los individuos, por factores genéticos y ambientales, están envejeciendo a tasas distintas, ¿sí? Y esto mismo pasa en animales modelo de laboratorio y organismos, como vamos a ver. Entonces, estos son los factores que nosotros queremos abordar y permítanme entonces empezar desde esta perspectiva biológica muy general, dando una pequeña introducción, y después me voy a permitir compartir la investigación que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio en Cinvestav Irapuato primero. Ahora estamos en el nuevo Centro de Ciencias del Envejecimiento en Cinvestav, en la sede sur, aquí en Coapa, donde estamos tratando de llevar estas investigaciones a otros modelos. Entonces, desde la biología, primer punto que puede parecer trivial, pero creo que es importante resaltar aquí: todos los animales, o bueno, diría yo casi todos los animales, envejecen si se les permite. Este es un fantástico libro de una fotógrafa estadounidense que se dio la tarea de pasear por diversas granjas en los Estados Unidos y si nosotros permitimos que estos animales en cautiverio, que están en condiciones de protección, lleguen a edades avanzadas, se les permite envejecer. Y son unas fotos fantásticas de distintos organismos, de distintos animales que se han mantenido en el laboratorio. Entonces, ¿por qué envejecemos los seres vivos? Esa sería una primera pregunta que los biólogos nos hacemos constantemente, y creo que la primera, basado en una serie de antecedentes, el primer planteamiento que se mantiene hasta la fecha es el que George Williams, zoólogo estadounidense, hizo hace ya más de 60 años. ¿Sí? George Williams se dio cuenta precisamente de este fenómeno, que nosotros, que somos animales en estado de protección o animales en cautiverio, protegidos, envejecen. Pero esto no ocurre en animales, típicamente en animales en vida silvestre. O
sea, a los animales en vida silvestre se los comen, se enferman, se mueren antes de tiempo. Y entonces, con base en esto, Williams empezó a hacer una serie de teorías y llegó a también él se preguntaba cómo es posible que un fenómeno que parece mucho más complejo, que es el del desarrollo, ¿se imaginan? O sea, poder llevar un embrión a un organismo completo desarrollado, eso nunca falla, por lo general, salvo muy raros casos donde hay malformaciones genéticas, condiciones genéticas, este proceso se lleva a cabo a la perfección y los seres vivos, decía Williams, fallan en lo que parecería más fácil, que simplemente mantener ese estado desarrollado. Entonces Williams llegó con esta serie de reflexiones a la teoría de la antagonía pleiotrópica, del envejecimiento, que no es otra cosa más que decir que hay funciones que son altamente importantes y seleccionadas por la evolución, por la selección natural, que son importantes para la reproducción y el desarrollo temprano, pero que estas mismas funciones en edades avanzadas tienen efectos detrimentales. Por eso esta condición de pleiotropía, que quiere decir en genética varias funciones, una función que impacta varios fenómenos, y antagónica porque en ciertas etapas es benéfico y después se vuelve detrimental, ¿sí? Entonces tendríamos un esquema de este tipo, como el que muestro en esta imagen. Permítanme nada más apuntar, donde tenemos genes que son extremadamente benéficos en términos de antagonía pleiotrópica y solo en etapas muy tempranas pueden tener este efecto deleterio, o el efecto contrario también. Y entonces esto genera una especie de desbalance funcional, digamos, donde funciones importantes en edad temprana juegan en nuestra contra en edades tempranas. A mí me parece, y quise traer a colación estos hallazgos, estos planteamientos que ya tienen mucho tiempo, porque nos presentan un planteamiento que a mí me parece que muchas veces no hemos acabado de entender los biólogos, y es que nuestros genes, o sea, la actividad de nuestros genes y la variación de nuestros genes no hacen que envejezcamos, ¿sí? Desde la perspectiva, no sé, de la biofísica, por ejemplo, mucho tiempo no se pensó que el envejecimiento fuera un fenómeno regulado, ya sea por diseño o por efectos secundarios, digamos así, como que fue un poquito lo que Williams planteó, ¿sí? Y entonces, si nosotros somos capaces de conocer estos genes desde su perspectiva más básica, entender su lógica y modificarlos, pues podríamos intervenir en este fenómeno. Y es lo que buena parte de la gerociencia y los geroprotectores, la ciencia en busca de geroprotectores está tratando de hacer, ¿sí? Considerar que también que siempre hay factores ambientales que se pueden abordar desde la misma perspectiva. Si en genética sabemos esta dicotomía genes-ambiente, pues siempre está en juego y nunca están solos, ¿sí? Entonces, pues es lo que desde la perspectiva más básica hacemos, y les presento muy rápidamente lo que podría ser, lo que diría yo que es el primer experimento sólido que convence a la comunidad de genetistas o de biogerontólogos en el sentido de que el envejecimiento es un fenómeno regulado genéticamente. Y son trabajos de Cynthia Kenyon en C. elegans, este gusano, este nemátodo maravilloso que ayer recibió su 10º premio Nobel con el descubrimiento de los microRNAs, también en este organismo modelo. Lo que el grupo de Cynthia Kenyon en UCSF determinó después tuvieron muchos problemas para publicar ese trabajo, precisamente por esta idea de que el envejecimiento es más bien, o era más bien, un fenómeno determinista y determinado biofísicamente. Una mutación en DAF2, que estoy mostrando aquí, un receptor de factor de crecimiento tipo insulina, la sola mutación de DAF2, pérdida de función completa, hace que estos nemátodos pasen de tener una vida media de 25 días a una vida media de 100 días, o sea, cuadruplican su esperanza de vida. Sería un fenómeno extremo de esta gráfica que les mostraba en humanos de la cohorte de Dunedin, ¿sí? Donde la edad biológica de estos nemátodos mutantes en DAF2 se vuelven extremadamente jóvenes, ¿sí? Y sobreviven más. Hoy día sabemos muy bien cuál es el factor en el que está, el proceso en el que está involucrado DAF2. Me parece interesante traerlo a colación también porque va muy de acuerdo con esta idea de la antagonía pleiotrópica que les platicaba. DAF2 es esencial, es muy importante para el crecimiento y el desarrollo temprano, ¿sí? De estos nemátodos.
Sin embargo, parece ser que en etapas tardías está reprimiendo o está previniendo la expresión de una serie de procesos celulares protectores, factores de transcripción que van a activar autofagia, proteínas de respuesta a choque térmico, proteostasis, etcétera, ¿sí? Entonces, al mutar DAF2, liberamos esta expresión. Y es algo muy similar a lo que pasa en la lógica, quiero insistir en esta lógica genética del envejecimiento, es algo muy similar a lo que pasa con la vía de mTOR, ¿sí? Que controla crecimiento también y que es esencial. O sea, los ratones noqueados en mTOR presentan letalidad embriónica, pero si inhibimos la actividad de TOR farmacológicamente en etapas tardías, se presenta en roedores y en toda otra serie, en prácticamente cualquier modelo en el que se ha probado una extensión de la longevidad y de la salud considerable, ¿sí? Y bueno, y también mencionaba en algún momento sobre los factores ambientales. El que más se ha abordado y estudiado tiene que ver con cuestiones dietéticas y en particular la restricción calórica. Esto es también un trabajo de hace ya algunos años de los Institutos Nacionales de Salud y Universidad de Washington. Fueron 2 trabajos publicados en conjunto. Aquí muestro uno de ellos con macacos rhesus que fueron sometidos durante toda su vida a una dieta restringida en calorías, ¿sí? Los nutrientes se mantienen, simplemente se reduce, me parece, el 30% de la ingesta calórica a lo largo de toda la vida de estos individuos. Los macacos sometidos a restricción calórica no solo están más tristes, como se ve en la imagen de la derecha, presentan signos de envejecimiento retardado, ¿sí? Con respecto a los que tienen ingesta calórica ad libitum, digamos. Pero creo que lo más importante, y aquí todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que no son estos signos externos de envejecimiento lo que mejora en los macacos rhesus, sobre todo la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas, que estos monos en cautiverio también presentan, ¿sí? Vean cómo todas las barras rojas representan la incidencia de este grupo que fue macacos que fue sometido a restricción calórica. Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí las herramientas que usamos, como les comentaba, organismos modelo. Y déjenme hacer otro punto solamente, que es este que estoy mostrando aquí. El envejecimiento es un fenómeno que en sus bases más fundamentales ocurre principalmente, se desata a nivel celular, ¿sí? Algo que probablemente muchas de ustedes estén de acuerdo también o sepan. Creo yo que a veces en ciertos foros también cuesta trabajo porque estamos tan acostumbrados a relacionarlos con el envejecimiento a partir de sus aspectos de cómo vemos a una persona mayor o cómo vemos la fragilidad de una persona mayor, que nos olvidamos que todo está ocurriendo e inicia a nivel de esta estructura que es la unidad fundamental de la vida, la célula, y en particular la célula eucariote. Ese sería tema de toda otra charla, pero las células procariontes no estamos seguros, o sea, no envejecen al menos como entendemos el envejecimiento. Con la aparición de la célula eucariótica aparece el envejecimiento, una idea que está en debate, pero creo que hay que plantearla aquí, ¿sí? Entonces, sabemos, como les comentaba, que hay una serie de factores ya muy bien descritos que innegablemente influyen en el fenómeno de envejecimiento, y lo que sabemos menos es a este nivel celular, estos procesos, cómo es que están integrados unos con otros. Queremos saber más sobre la lógica genética del envejecimiento, porque si no, ¿qué pasa? Si nosotros identificamos un factor importante y lo tratamos de manipular y perturbar, muy probablemente vamos a afectar otros aspectos de esta red funcional, y eso es lo que llamamos, con el título de la charla hablo de una visión de genética sistémica del envejecimiento. A esto me refiero, a tratar de empezar a integrar las diferentes funciones. Para preguntas ambiciosas y retadoras, pues tenemos que irnos a los modelos más simples que tengamos, y por eso ponemos énfasis en la biología celular y trabajamos con este modelo por excelencia de célula eucariote, que es un hongo unicelular, la levadura, que no solo ha contribuido enormemente a la humanidad dándonos pan, vino, cerveza, alimentos fermentados, sino que también es usada en miles de laboratorios en todo el mundo, incluyendo el nuestro, para entender estos procesos muy fundamentales de la vida. Y en este caso el envejecimiento.
Las células de levadura envejecen, como les voy a mostrar en un momento. Entonces, bueno, seguramente muchos de ustedes han estado en un laboratorio de microbiología y así es como se verían las colonias de levadura. Cada una de esas colonias viene de la proliferación de una sola célula. Son millones de células que formaron una colonia visible a simple vista, bajo el microscopio así se vería, y nuestro abordaje va a ser y ha sido principalmente de genética. ¿Qué hacemos los genetistas? Yo diría que la genética es también la aproximación inicial a un fenómeno complejo. Los genetistas rompemos piezas para entender cómo funciona el sistema, ¿sí? Los genetistas trabajamos con mutaciones, mutamos elementos precisos del sistema y preguntamos cómo afectan el fenómeno que nos interesa, en este caso el envejecimiento. La levadura tiene 6,000 genes y nuestro objetivo hace alrededor de 10 años que empezamos esa investigación fue preguntar cómo es que cada uno de esos 6,000 genes en este organismo unicelular afecta el envejecimiento de la levadura. Sería la primera pregunta y después empezar a tratar de integrarlos. La primera parte, como les voy a mostrar, la tenemos ya resuelta, la segunda estamos trabajando en ella. Estos son los dos modelos que usamos para entender el envejecimiento en levadura. Tenemos por un lado un modelo de envejecimiento mitótico o replicativo. Lo que hacemos en el laboratorio es dejar que una célula bajo el microscopio se reproduzca, separamos las células hijas, algo que es fácil de hacer porque las levaduras geman, y contamos cuántas veces pudo dividirse esa célula madre. Sería el número de Hayflick de las levaduras, ¿sí? O sea, el límite de división que tiene una célula, que en el caso de este organismo está por ahí de 25 divisiones, antes de entrar un periodo breve de senescencia y muerte posterior, ¿sí? Entonces ese es el envejecimiento replicativo, un buen modelo de envejecimiento de células mitóticas. Y tenemos un modelo postmitótico también, que iría más en acuerdo a lo que pasa, no sé, en neuronas, cardiomiocitos, por ejemplo. Simplemente lo que aquí hacemos es llevar los cultivos, las poblaciones de levaduras a fase estacionaria, o sea, las dejamos crecer hasta que se les acaban los nutrientes, y en ese punto, se determinó hace algunos años, las células entran en un estado de metabolismo basal, de protección, un estado de quiescencia, y se pueden mantener vivas por cierto tiempo. Ese tiempo es el envejecimiento cronológico, lo contamos en términos de vida media, que en levaduras está aproximadamente en 10 días. Esa es la vida media de una población de levaduras. Entonces, otra gran ventaja de estos organismos, envejecen rápido y podemos investigarlo en tiempos, no sé, de un buen proyecto de doctorado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hicimos hace algunos años, y aquí en esto se basa buena parte de nuestra investigación, fue desarrollar un nuevo método de gran escala, que es precisamente lo que estaba haciendo falta en el campo. La levadura se usa, hay una serie de herramientas genéticas fantásticas para investigarla, pero medir la esperanza de vida replicativo cronológica por los métodos convencionales sigue siendo muy laborioso. Nosotros desarrollamos un método automatizado, escalable, en el que lo que hacemos, aquí les estoy mostrando, etiquetamos una mutante de levadura, que le falta un gen completo, uno de estos 6,000 genes que les comentaba, y la etiquetamos con una proteína roja fluorescente, por ejemplo. Tenemos una célula silvestre que tiene su genoma intacto, que etiquetamos con un fluoróforo distinto, y las ponemos a crecer en cultivos que llamamos en competencia, ¿sí? Hasta que llegan a esta fase estacionaria y empiezan a morir estas poblaciones juntas, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es, bajo el florímetro, colectar estas señales de fluorescencia de células que ya están creciendo, o sea, células que tomamos de este cultivo envejecido, y podemos de esta manera, con un modelo de regresión múltiple relativamente simple, obtener este parámetro que nos interesa aquí, ¿sí? O sea, tomamos en cuenta varios parámetros, pero el que nos interesa es este de aquí, la supervivencia relativa. Esa mutante, ¿qué tanto más o qué tanto menos sobrevive con respecto a la silvestre con la que estaba envejeciendo en una población conjunta, ¿sí? Lo otro que hicimos fue automatizar todo este proceso. Entonces tenemos en el laboratorio una plataforma robótica que puede llevar a cabo estos experimentos de manera automatizada en formatos de placa de lisa para poder, les comentaba, las levaduras tienen vida media de 10 días más o menos. Entonces, idealmente estos experimentos llevarían unas 2 o 3 semanas para tener un buen muestreo. Tienen que estarse muestreando día y noche, y esto se hace con la plataforma robótica que les muestro. Aquí en este punto acabamos de inocular el cultivo fresco, que se va a ir al florímetro y vamos a colectar estas señales de fluorescencia, ¿sí? Entonces,
Pues esa es nuestra plataforma de investigación experimental. En esta imagen quiero resumir lo que hemos descubierto en 10 años de investigación con en términos de cuáles son los factores que contribuyen. Los estoy presentando aquí en esta revisión que Erika Cruz, estudiante de doctorado, acaba de hacer, que incluye no solo rastreos genómicos nuestros, sino de otros laboratorios en el mundo. Y para ustedes que saben de envejecimiento y de genética y biología celular del envejecimiento, pues empiezan a aparecer una serie de actores ya muy bien conocidos por todos nosotros, ¿sí? Autofagia en el centro de los procesos que genéticamente determinan el envejecimiento, remodelado de cromatina, toda la maquinaria de función mitocondrial está también en el centro del fenómeno, proteostasis, traducción y otra serie de factores, ¿sí? Los sintetizo en esta imagen, serían los fenómenos, las diferentes categorías funcionales que hemos visto que al mutarlas afectan la manera en que envejecen cronológicamente las células de levadura. Esos son los diferentes procesos y a raíz de esta revisión que acabamos de hacer, me gusta mostrar esta otra imagen de una revisión muy conocida por todos ustedes, que son los rasgos distintivos del envejecimiento. Y me parece muy importante mencionar que el modelo de envejecimiento cronológico de levadura, fíjense cómo está estos fenómenos, de estos procesos que les mostraron en la diapositiva anterior, en términos genéticos, están tocando prácticamente cada uno de los rasgos distintivos del envejecimiento que ocurren a nivel celular, ¿sí? O sea, obviamente no estamos siendo capaces de ver qué pasa con la disbiosis o la comunicación intercelular, estamos hablando de un organismo unicelular, pero en términos de la maquinaria más fundamental, ahí están todos, y me parece que esto posiciona de manera importante muy humilde y simple organismo modelo unicelular, que por otro lado tiene un gran potencial para estos experimentos a escala genómica, como les mostraba, estos experimentos en donde podemos tomar miles de mutantes en paralelo, afectadas en miles de procesos, y preguntar cómo están interviniendo en el fenómeno. Entonces, bueno, voy a pasar a una segunda parte de la charla, que sería la investigación más reciente y que está tratando de ver precisamente cómo están integrados estos diferentes procesos. Y todo esto empezó de manera un poco fortuita, como luego muchas veces pasa, con una investigación que inició Jimena Meneses, estudiante de doctorado en el laboratorio, tratando de entender y de describir los mecanismos genómicos de respuesta a longevidad por metformina, ¿sí? Aquí les estoy mostrando este fármaco antidiabético que, como ustedes saben, se ha demostrado que extiende la longevidad cronológica en una serie de organismos modelo en el laboratorio, incluyendo la levadura. Hay controversia, los ensayos estos de fármacos del NIA no muestran efecto en metformina, pero por otro lado hay pruebas clínicas que sugieren que podría ser el caso. Acaba de salir el mes pasado un estudio muy a largo plazo con monos rhesus también, donde se muestran fuertes efectos benéficos en términos de longevidad saludable de la metformina. Ahí está. Y el punto es que nosotros empezamos a investigar esto porque, a pesar del largo tiempo en el que se ha usado este fármaco para tratar diabetes y prediabetes, hay aspectos de su biología celular muy fundamentales que se desconocen. O sea, sabemos que tiene un blanco principal, que es la mitocondria, en particular el complejo 1, que desata una serie de señalizaciones por la vía de AMP cíclico y PKA, en hepatocitos en particular, pero se reconoce desde hace tiempo que la metformina es un fármaco altamente pleiotrópico que está afectando otras funciones. Y nosotros pensamos que el modelo simple de la levadura, que también se ve afectado, podría darnos oportunidad de entender qué está pasando. Y de hecho así fue. Nos llevamos sorpresas, como les voy a mostrar. Una primera gráfica solamente para mostrarles que la metformina efectivamente extiende la longevidad cronológica de poblaciones de levadura. La línea negra, el trazo negro, está mostrando cómo envejece, cómo cae la supervivencia de una población de células no tratadas con metformina, son células silvestres,
que tienen una vida media, en este caso, en este medio en particular, de 20 días. Amortiguamos el medio por una serie de cuestiones técnicas, pero también para extender la longevidad y que lo que sea que veamos de la metformina sea más específico al fármaco, ¿sí? Entonces, lo que es muy interesante es que conforme vamos aumentando la dosis de metformina, aumenta la longevidad y llega a un cierto punto, un patrón muy común en farmacología, donde el fármaco tiene un efecto deleterio, detrimental y cae abruptamente la supervivencia. Algo que pueden ver aquí en esta gráfica de supervivencia en función de la concentración del fármaco. Entonces, ahí está el efecto de la metformina sobre células de levadura, modelo simple, y lo que nosotros podemos hacer ahora es investigar a escala genómica, usando todas estas mutantes que les presenté anteriormente, para ver cómo es que el fármaco está, empezar a inferir cómo es que el fármaco está actuando, específicamente para extender la longevidad de células de levadura. Entonces, este es el experimento. Lo que Jimena hizo fue tomar en este caso 1400 genes, fueron los genes en los que ella se interesó, no esenciales, es decir, que los puedo noquear y la levadura sigue viva, importante para hacer este tipo de experimentos, que pueden llegar a viejas, y se concentró exclusivamente en genes de levadura que tienen un ortólogo, una contraparte en humanos, ¿sí? Es la fracción de genes de la levadura que son no esenciales y que tienen homólogos en humano, para tratar de hacer esta conexión de manera más directa. Y lo que vamos a hacer es muy simple, ¿sí? Es un rastreo genómico sin metformina, otro con metformina, y preguntar cómo es que sobreviven en cada uno de estos casos. Recuerden que es supervivencia relativa siempre lo que vemos. Entonces, miren, aquí estaría la supervivencia sin metformina. 0 nos indica que la mutante sobrevivió exactamente igual o muy parecido a la silvestre, y estas serían mutantes que acortan su tiempo de vida, y estas pocas de acá serían mutantes que aumentan la longevidad. Esta es una escala logarítmica y es muy interesante que estas mutantes de acá están llegando a tener una esperanza de vida de alrededor de 100 días, inferida también, o sea, es una extrapolación. Se pueden ver longevidades realmente extremas. Entonces, pero para fines de este proyecto, lo que nosotros queremos identificar son aquellos genes, aquellos procesos que tienen una supervivencia diferencial, aquellos genes donde la supervivencia en presencia de metformina es muy distinta a la supervivencia cuando no había el fármaco. Esto nos hablaría de que son las funciones donde que están participando específicamente en cómo es que la célula de levadura llega a vivir más cuando la tratamos con el fármaco, a partir de toda la señalización que desencadena el tratamiento con este fármaco, ¿sí? Entonces queremos ver estos de acá, queremos ver los que disminuyen su longevidad también. Y una de las grandes ventajas, otra de las ventajas de trabajar con estos modelos simples es que como modelo eucariótico por excelencia, en el caso de levadura sabemos para la mayor parte de los genes, tenemos una buena idea de qué función cumplen. Entonces así podemos hacer una conexión rápida con la parte funcional. Y entonces lo que les estoy mostrando aquí son una serie de términos Go, procesos funcionales o componentes celulares, y cuál sería la distribución de supervivencias de diferenciales en la supervivencia relativa para ese grupo de genes. Aquí les estoy mostrando solo aquellos que salieron significativos y déjenme guiarlos un poquito por estos resultados. Primero, comentar que encontramos una serie de procesos que ya se conocían previamente en términos de la acción de la metformina en células, en hepatocitos, por ejemplo, ¿sí? Como les comentaba anteriormente, toda la función mitocondrial, algunos efectos en autofagia, la vía PKA y respuesta a estrés oxidativo. Pues hasta ahí todo bien, y es bueno en este tipo de rastreos ver que las cosas hacen sentido, pero la verdadera sorpresa fue encontrar otra serie de factores que no esperábamos en ningún momento y que no han sido reportados, que tienen que ver principalmente con dos fenómenos. Remodelado de cromatina, es decir, regulación epigenética, o sea, que algo que está ocurriendo en el núcleo, y fenómenos de traducción y proteostasis, o sea, la manera en que las células
traducen sus proteínas y cómo se pliegan correctamente, cómo evitamos que se agreguen. Un fenómeno que, como bien saben, es fundamental para la regulación de la proteostasis, es un importante rasgo distintivo del envejecimiento, ¿sí? Entonces, Jimena se concentró, nos vamos a los extremos, tenemos que ver con un poco más de detalle qué está pasando. Y este complejo que está aquí abajo, C3, que es uno de los casos más extremos, está presentando este fenómeno de respuesta diferencial. Y es una desacetilasa de histonas que está operando en el núcleo y que tendría que estar teniendo una conexión funcional con probablemente la mitocondria, así que es donde actúa la metformina. Déjenme solamente mostrarles cómo comprobamos que en términos de genética, estas son herramientas de genética que yo considero sumamente poderosas para entender fenómenos que conocemos poco. Es un análisis de epistasis o interacción genética que probablemente hayan oído mencionar. Y aquí se los puedo presentar muy simple aquí. Así es como sobrevive normalizado la silvestre, sin tratar. Si le ponemos metformina vive un poco más. Si le noqueamos este factor remodelador de cromatina de desacetilación de histonas, vive todavía más. Y entonces yo esperaría que si estos dos fenómenos, el tratamiento con metformina y C3, están actuando de manera independiente uno del otro, estos efectos se añadan uno al otro. Entonces esta sería esta línea punteada que estoy mostrando. Pero lo que realmente pasa es que se queda ahí donde estaba C3. ¿Sí? Entonces estas dos perturbaciones genéticas que estamos haciendo son epistáticas, es lo que decimos en genética, y identificar casos de epistasis es sumamente poderoso para este objetivo que les comentaba que teníamos, que es empezar a conectar las diferentes funciones. Y con esta herramienta que tenemos podemos hacerlo no solo en un caso, sino con miles de combinaciones de mutantes, ¿sí? Es más convincente aún cuando vamos y vemos qué pasa con otras dos subunidades del complejo C3, que son HOS2 y SNT1, que presentan prácticamente el mismo fenómeno. ¿Sí? Esto podría ser una excelente réplica biológica donde noqueamos otro gen que forma parte del mismo complejo, desacetilador de histonas, y pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros resultados hasta aquí? ¿Cómo se interpreta genéticamente esto? La metformina está desatando una serie de señalizaciones, está infiriendo en alguna función que es similar a lo que pasa cuando noqueamos a C3. Eso es lo que esta genética nos dice. Es decir, está acá la función de C3, la de metformina, inciden en un mismo punto. No sabemos hasta aquí cuál es ese punto y eso es lo que queremos ver después. Entonces, para ir en esa dirección, lo que con Jimena hicimos posteriormente fue un análisis de transcriptoma, también algo que se puede hacer con relativa facilidad en levaduras, son genomas pequeños. Entonces, les estoy mostrando un transcriptoma donde simplemente dejamos que las células lleguen a fase estacionaria y vemos qué está pasando en células en términos de expresión de todos los genes, en células que no están tratadas y células tratadas con metformina. Y es lo que esta gráfica de aquí nos muestra, ¿sí? Y lo que importa aquí es este eje de las X, que es el cambio de expresión. Estos serían los de la derecha, genes que aumentan su expresión, genes que disminuyen su expresión, y pues los significativos son estos que están aquí en azulito. ¿Cuáles son estos genes que están en azul, que son significativamente distintos? Vemos lo que aquí están viendo, para sintetizarlo de manera rápida, es una firma clara de respuesta a estrés, ¿sí? Entonces la metformina está, al interferir con la función mitocondrial, está causando un estrés oxidativo principalmente, pero lo sorprendente fue encontrar que la función que más se altera de todo el genoma es esta que está aquí solita, que es la expresión de retrotransposones, ¿sí? O sea, los retrotransposones son esta materia oscura del genoma, que nosotros prácticamente la mitad de nuestro genoma está formado por este tipo de elementos repetidos y que se sospecha, pero no se entiende absolutamente nada, que en animales, incluyendo humanos, podría estar relacionados con el envejecimiento. Durante el envejecimiento se empieza a desregular, se empiezan a desilenciar la expresión de genes. Y como el silenciamiento ocurre a nivel epigenético precisamente, pensamos que ahí es donde podría estar la conexión con C3. Y Jimena se echó un muy buen clavado en la literatura y pues es muy reconfortante ver que hace ya algunos años
un grupo en los Estados Unidos, el grupo de Curcio, que ha trabajado con retrotransposones de levadura toda la vida, mostró que precisamente la desacetilasa de histona C3 es crítica para la expresión y la inserción de estos elementos transponibles, ¿sí? Entonces, con eso estamos logrando conectar, ahorita voy a ir más adelante, pero estamos pudiendo conectar estas dos piezas. Y la metformina está, por una razón que aún no entendemos del todo, está haciendo que se sobreexpresen los transposones presentes en múltiples copias en el genoma, y C3 es un elemento importante para la expresión de estos. Por eso cuando los perturbamos juntos observamos esta epistasis. Finalmente, también queríamos corroborar a nivel más básico, o sea, a nivel inmediato, en términos de los blancos de la metformina, qué es lo que está pasando. Y otra vez con levadura podemos hacer una serie de experimentos masivos con relativa facilidad. Lo que aquí Jimena hizo fue tomar 2.600 cepas de levadura que tienen cada una proteína distinta, etiquetada con proteína verde fluorescente. Y entonces podemos hacer proteómica a nivel de células individuales, es decir, tomar estas líneas marcadas con GFP, que sabemos qué proteína tienen marcada, ponerlas con y sin metformina, pasarlas por el citómetro de flujo, colectar 50.000 eventos y ver cómo cambia la distribución de niveles de expresión, ahora visto a nivel de proteínas. ¿Sí? Aquí obviamente no vamos a ver los retrotransposones. Bueno, sí, podemos ver la cápside viral que los contiene. Y entonces pues obtenemos este tipo de perfiles, ¿sí? Donde en la diagonal serían proteínas que no están cambiando su expresión, y aquí fuera de la diagonal aquellas que, como se muestra en las citometrías de flujo, aquí en el caso de una proteína que está aumentando su expresión, otra que está disminuyendo. La síntesis de procesos la muestro aquí, serían otra vez un análisis similar, cuáles son los procesos celulares que cambian a nivel de la expresión de proteínas cuando tratamos con metformina, y podemos corroborar que, otra vez, o sea, la mitocondria es efectivamente un blanco importante en la levadura, pues es lo primero que cambia. Las proteínas mitocondriales están percibiendo cierto estrés, y lo que estamos viendo aquí, la firma que se ve es de biogénesis de mitocondrias, o sea, las células están haciendo más mitocondrias aparentemente, y también vemos de nuevo este otro fenómeno de proteostasis que hasta ahora sigue siendo un poco misterioso, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el ensayo genético también salía el tratar a las células con metformina está activando respuesta proteostática, que podría no ser otra cosa más que la respuesta estrés, pero tenemos otra idea. Déjenme nada más terminar esta parte antes de mostrarles un último experimento donde corroboramos efectivamente el efecto directo sobre las mitocondrias. Esto es lo que pasa, estamos etiquetando con GFP una proteína que se integra a la matriz mitocondrial. No sé hasta qué punto se alcance a ver, pero las células en fase estacionaria temprana tienen esta estructura punteada donde las mitocondrias están dispersas en toda la célula, y cuando entran a fase estacionaria se vuelven activas y forman redes mitocondriales. Esta es una marca de función mitocondrial exacerbada, digamos así. Es importante, la respiración se vuelve crítica en la fase estacionaria y el envejecimiento. Lo que ocurre de manera interesante cuando tratamos con metformina es que las células, la imagen va a ser un poquito difícil que la vean, pero las células desde antes están adquiriendo esta estructura reticulada, sugiriendo que, otra vez, confirmando que la metformina está desatando una señal de estrés mitocondrial que hace que las mitocondrias se comporten como si estuvieran en fase estacionaria ya, ¿sí? Corroborando que efectivamente este es un blanco importante. Cuestión anecdótica, nos era importante corroborar esto porque la levadura es un bicho raro que no tiene complejo 1 de la cadena respiratoria, que es el que se ha dicho que es el principal blanco de la metformina. Entonces está actuando en la metformina y no puede actuar en el complejo 1 porque la levadura no tiene. Muy bien. Entonces, para terminar, que me quedan 5 minutos, voy a mostrarles este último experimento. Me parece importante mostrarlo porque hasta ahora les mostré que hay dos factores, metformina, desacetilación de histonas, que están incidiendo en la expresión de transposones, pero no tenemos ni idea, o no teníamos ni idea hasta aquí, de cómo es que la expresión de transposones puede hacer que las levaduras vivan más. Y Erika Moreno, postdoc de nuestro laboratorio, que ahora trabaja en el laboratorio de la doctora Funes en
Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, nos dio la respuesta con una serie de experimentos de epistasis muy elegantes que voy a pasar rápidamente, donde muestra lo que Erika pensó fue estos retrotransposones se insertan típicamente al lado de moléculas de genes de tRNA y se acuerdan que la proteostasis salía continuamente y salía. Entonces hizo esta conexión de manera muy sagaz, Erika, y entonces mutó una serie de genes de tRNA que tienen retrotransposones a un lado y vemos nuevamente este fenómeno de epistasis. Miren, este es un factor similar a C3 de remodelación de histonas también. Viven más las células, cuando muta el tRNA no hay cambio, pero cuando muta las dos juntas, vean cómo se sale completamente de lo que esperaríamos aquí arriba, ¿sí? Hay un fenómeno de epistasis fuerte en estos dos fenómenos. Y lo mismo pasa, estoy mostrando distintos ejemplos con distintos genes de tRNAs. Las células tienen cientos de genes, son 150 y tantos genes de tRNAs. Y en cada uno de estos casos vemos un fenómeno de epistasis que sugiere, y finalmente importante mostrar, esto lo pongo muy rápido aquí, pero son experimentos que nos comprueban que estas mutantes en el factor de remodelación de cromatina y en tRNAs están aumentando la proteostasis celular. Entonces el modelo finalmente, tratando de empezar a conectar estos puntos, sería el que aquí les muestro. Son algunos trabajos nuestros previos que no les mostré, pero lo que resulta interesante es que en este modelo simple muchos de los factores están convergiendo de manera sorprendente, inesperada, en la estabilidad genómica a partir de elementos transponibles. Esto creo que es de suma relevancia porque está por verse si lo mismo se sostiene en otros organismos, en organismos más complejos, pero el hecho de que un organismo que tiene relativamente pocos elementos transponibles, como la levadura, esté viendo tan afectada su tasa de envejecimiento por factores que inciden en este fenómeno, nos parece muy relevante y que finalmente lo hace en este caso a través de regulación epigenética que afecta a su vez la proteostasis. O sea, la proteostasis sería en este caso, en el caso de la metformina, para poner el caminito, sería la metformina, la mitocondria es el blanco principal que está afectando estabilidad genómica, expresión de elementos transponibles, regulación epigenética que acaba por desbalancear las pozas de tRNA y dar una respuesta proteostática. ¿Sí? Entonces, nos parece interesante poder en este modelo simple dar una visión un poco más integrada y más amplia de cómo es que en este caso la célula está respondiendo a un fármaco antienvejecimiento. Muy bien, entonces pues les comentaba, este trabajo se hizo principalmente en la unidad de genómica avanzada del CIMBESTAB en Irapuato y es donde empezamos toda esta línea. En este preciso momento, comentaba aquí con la doctora García Peña, estamos mudando nuestro laboratorio, equipos y algo de personal al nuevo centro de envejecimiento del CIMBESTAB en la sede sur y tenemos una colaboración muy estrecha con el grupo de Soledad Funes en el Instituto de Fisiología Celular del UNAM. Ellos son expertos en biología y biogénesis de mitocondrias, con quienes seguimos colaborando en este trabajo. Y bueno, también agradecer mucho a las personas. Les presenté principalmente trabajo de estas tres estudiantes de doctorado y postdoc, Erika, extraordinarias, con quienes he tenido la fortuna de colaborar. Y pues es todo. Les agradezco mucho la atención.